Desde tiempos de dictadura de Virginia Martínez, nos ubicamos el 16 de junio de 1984. Wilson Ferreira vuelve al país después de 11 años de exilio. Lo acompaña su hijo Juan Raúl. Operativo Retorno. Wilson y Juan Raúl Ferreira viajan en el vapor de la carrera Ciudad de Mar del Plata 2. Con ellos vienen 190 periodistas y dirigentes del Partido Nacional. Wilson Ferreira Aldunate, por favor, faltan nada más que algunos minutos para llegar al Uruguay. ¿Cuál es la sensación que tiene usted en este momento, que es histórico realmente para su país? Ya entramos al Uruguay y nos ordenaron salir. Volvimos a entrar y nos corrieron de vuelta. Tengo la impresión de que el capitán del barco está tratando de interpretar algunas órdenes bastante complejas que le están llegando. En este momento el barco ha sido conminado a volver una vez más a las aguas territoriales uruguayas que se le había obligado a abandonar, pero navegando hacia el oeste. De modo que vamos a tratar de averiguar cuáles son los reales propósitos de quienes emiten la orden. Óigala usted, ahí tiene la voz de la nave de guerra uruguaya, óigala. 080, agua jurisdiccional. ¿Hasta qué punto sigo con este mismo rumbo? ¿Cambió? Usted la posición que va no vuelve al oeste del meridiano 5630, capitán. 5630. Efectivamente, usted tiene que ir al oeste de 5630 y ahí, paralelo a ese meridiano, navegar hacia aguas jurisdiccionales uruguayas. Bueno, en este momento estoy yendo, señor, sí, afirmativamente. ¿Acá? El capitán de Ciudad de Mar del Plata recibió las instrucciones de la nave de guerra uruguaya en momentos en que llegamos a la República Oriental del Uruguay. Seguimos en diálogo con Wilson Ferreira Aldunate. Por supuesto, esto... Es curioso, usted se da cuenta que al barco le dan órdenes cuando está afuera. Por supuesto, son momentos de incertidumbre. Las órdenes siguen llegando desde la nave que está controlando. Ya nos adelantó Wilson Ferreira Aldunate en forma exclusiva para Canal 9 que esta nave fue obligada a salir de aguas jurisdiccionales uruguayas. Cuando el barco entra en aguas territoriales uruguayas, recibe la orden de detenerse. Un patrullero de la prefectura se acerca al vapor. El prefecto del puerto de Montevideo, Carlos Gianni, sube al barco y comunica a los Ferreira que tiene orden de detenerlos. Tenemos noticias importantes del Uruguay. En primer lugar, la manifestación popular desborda todas las expectativas imaginables. En segundo lugar, como ustedes saben, no desembarcamos en el medio del mar, sino que estamos aquí con ustedes. Y en tercer lugar, el barco se dirige a Puerto de Montevideo. Dentro de... Dentro de 15 minutos, Wilson y yo, al entrar a Canal del Puerto, que será dentro de 10 minutos ya, nos tenemos que constituir en detenidos incomunicados, así que nos permitieron despedirnos de todos ustedes. Yo estoy seguro que por muy poco tiempo. Entonces, Wilson va a decir apenas termine ese pedazo de jamón, va a decir unas palabras, porque repito, tenemos 10 minutos para despedirnos antes de pasar al régimen de incomunicados. Y hasta prontito. Palabras de Juan Raúl Ferreira, hijo de Wilson Ferreira Aldunate, quien también está ya detenido, como él mismo lo acaba de decir, e incomunicado dentro de apenas 10 minutos. Ahora habla Wilson Ferreira Aldunate. No tengo voz para decirle muchas cosas.
que apretar algo aquí. No tengo voz para decirles muchas cosas. Simplemente quiero reflexionar con ustedes una cosa que es muy clara. Volvemos a Montevideo y esto es un triunfo del buen sentido. Muy bien. Y cada triunfo del buen sentido es una victoria popular. Muy bien, Wilson. No tenemos la más mínima duda de que por este mismo camino y a través de una férrea unidad de la gente por encima de banderías y de cintillos, vamos a asegurarle al país el destino democrático que merece, y se lo vamos a asegurar ya. 2 de la tarde, 14 minutos, y finalmente, luego de los avatares que tuvo este viaje, llegamos a la ciudad de Montevideo. Wilson Ferreira Aldunate ya está detenido e incomunicado junto a su hijo, Juan Raúl Ferreira, en el buque Ciudad de Mar del Plata, que los trasladó desde Buenos Aires hasta la capital de la República Oriental del Uruguay. Ustedes tienen precisamente la imagen del puerto montevideano. En pocos minutos más vamos a estar ingresando a este lugar y debemos decir que hasta este momento se desconoce en forma absoluta dónde va a quedar detenido Wilson Ferreira Aldunate junto con su hijo. A las 3 de la tarde bajan del barco y son trasladados en helicóptero a cuarteles del interior del país. Wilson es enviado a Trinidad y Juan Raúl a Paso de los Toros. Puerto de Montevideo, lo que denominan nuestros hermanos uruguayos la ciudad vieja, la parte más antigua de la capital uruguaya. Hay una gran cantidad de gente que se ha agolpado aquí para esperar al líder Wilson Ferreira Aldunate. Recordamos que las posibilidades de que este viaje finalmente haya podido tener como destino la ciudad de Montevideo se debería a serias disidencias entre miembros de las Fuerzas Armadas, ya que por supuesto la orden y contraorden de ir en primer lugar a Punta del Este y luego venir a Montevideo partió precisamente de esas Fuerzas Armadas. Días antes del regreso, el gobierno empezó a ambientar un estado de conmoción. La jefatura de policía de Montevideo citó a los medios de comunicación y los hizo firmar ante el escribano de la jefatura un acta notificándolos de la prohibición de difundir información sobre el regreso de Ferreira. El acta daba cuenta de la existencia de un plan preconcebido para lograr la desestabilización del país, agravado por la presencia de agitadores profesionales, incluso ingresados clandestinamente desde el exterior, y por el pertrechamiento de los grupos más radicalizados que se preparan para actuar infiltrados con armas, explosivos, petardos y todo tipo de medios de agresión directa con propósitos de provocación y ataque a las Fuerzas Armadas. En la parte de la ciudad vieja, de la ciudad de Montevideo, la denominada ciudad vieja, y seguramente suponemos que esto es tan solo un pequeño porcentaje de todo el público que se volcó a las calles montevideanas en el día de hoy esperando a Wilson Ferreira Aldunate, ya que se hablaba de una suma superior a los 100.000 habitantes. Recordamos que Montevideo tiene 1 millón de almas y esto en cierta manera muestra la importancia que tiene que 100.000 de ellos se hayan volcado a las calles. Adictos al Partido Blanco pitorean a Wilson Ferreira Aldunate cuando ya es cuestión de segundos nada más el arribo al puerto de Montevideo. Dale, Mune. Un grupo de camiones del ejército uruguayo están estacionados exactamente en el puerto de Montevideo y además hay un barco
con una gran cantidad de efectivos de la Marina de este país cuando estamos ingresando a Puerto Uruguayo. Reiteramos, Wilson Ferreira Aldunate está incomunicado, detenido. Para ahorrar, porque 3 de la tarde abandona el buque Ciudad de Mar del Plata de la República Argentina Wilson Ferreira Aldunate, acompañado y escoltado fuertemente por distintas autoridades de la Armada Uruguaya, mientras afuera hacen guardia entre los vítores de la gente de Wilson Ferreira Aldunate los fusileros navales, uno de los más recios, uno de los más duros grupos armados de las Fuerzas Armadas de la República Oriental del Uruguay. Allí saluda también Juan Raúl Ferreira, hijo de Wilson Ferreira Aldunate, también detenido e incomunicado los dos. Este, sin dudas, es un momento histórico para el Uruguay. Tras de ellos se va la incertidumbre. No se sabe hasta este momento ni siquiera cuál es el lugar donde van a ser detenidos. De todas maneras hay que destacar el optimismo que manifestaron a lo largo de todo este viaje tanto Wilson Ferreira Aldunate como su hijo. Ambos detenidos ahora, cuando reiteramos son las 2 de la tarde, 47 minutos de este 16 de junio de 1984. Se siente el Wilson presidente. El día 14 continúa la campaña de miedo a través de un comunicado que la DINARP emite por radio y televisión. Se preparan movilizaciones de masas y concentraciones partidarias en las que se infiltrarán grupos radicalizados y agitadores, incluso agitadores profesionales ingresados clandestinamente al territorio nacional con el propósito de provocar desórdenes y alterar la paz social. El comunicado advierte que las personas que vayan a la concentración, convocada para recibir a Ferreira, se expondrán a riesgos. En Montevideo hay clima de guerra, miedo y movilización. Circulan rumores de golpe de Estado y de que se prepara una gran represión. Hay movimiento de tropas, helicópteros y está prohibido entrar al puerto. La gente se concentra en 18 de julio y Agraciada, 20.000 personas según el Ministerio del Interior, más de 200.000 según la oposición. Cientos de militantes nacionalistas del interior no pueden llegar a Montevideo porque los militares han bloqueado las rutas. ...38 del sábado 16 de julio. A las 10:23 el barco Ciudad de Mar del Plata se detuvo, llegó una lancha que estamos viendo y en este momento se está acercando y es evidente que comienza el instante en que Wilson Ferreira Aldunate, que regresa en este barco al Uruguay, es precisamente tomado por las autoridades militares. Wilson Ferreira Aldunate, luego de una contraorden cuando debía llegar a Punta del Este, llega al puerto de Montevideo. Está atacando a muros.
Luego de la detención de Ferreira, el ministro del Interior convoca una conferencia de prensa a la que asisten decenas de periodistas extranjeros. Un periodista pregunta si el gobierno puede garantizar la integridad física de los detenidos. Estamos viviendo en un país civilizado, señor, de manera que aquí le garantizamos la seguridad a todos los ciudadanos, responde enojado el general Rapella. Luego el ministro admite que el gobierno militar no es democrático. Evidentemente es un gobierno de facto, tiene la potestad o se arroga la potestad de tomar determinado tipo de medida. La convención del Partido Nacional se reúne en el Platense Patín Club al día siguiente y resuelve, como cuerpo y en forma individual, solidarizarse y hacer suyos los dichos y hechos de Wilson y Juan Raúl Ferreira. La Asamblea decide no negociar mientras los dirigentes estén presos. La convencional Cristina Maeso, del grupo Libertad y Servicio que lidera Alberto Gallinal, vota contra la resolución y tiene que salir escoltada del local por las amenazas de los militantes que están en las barras. Radiodifusión Nacional Sodre emite a partir de este instante la versión grabada de la conferencia de prensa que ha concluido hace pocos minutos en Casa de Gobierno, brindada por el señor Presidente de la República, Teniente General don Gregorio C. Álvarez, con temario absolutamente libre. Señor Presidente, en nombre de la Agencia Artificial de Montecarlo y Oriental, en nombre de la concordia y de la pacificación nacional, ¿usted indultaría al señor Wilson Ferreira Aldunate? En nombre de la pacificación y de la concordia nacional, ¿usted indultaría al señor Wilson Ferreira Aldunate? Yo preferiría, señor periodista, no particularizar en ninguna persona para hacer uso del Instituto de la Gracia. El presidente de la República no está dispuesto a conceder la gracia a ningún tipo de delito común. Hugo Rodríguez de Radio Sarandí. Señor presidente, a propósito del tema, cuando arribó el ciudadano Wilson Ferreira Aldunate, estableció, según versión de las radios argentinas allí representadas, algún tipo de protesta. ¿Se levantó un acta con alguna disconformidad? Bueno, en realidad, usted se refiere a que por las radios argentinas se dijo que se estaba levantando un acta y el señor Ferreira y su hijo habían estampado según una proclama o una protesta. Yo me interesé por el punto y le puedo decir que no hubo ni proclama ni protesta en lo que es escrito, sino que el acta se refería a establecer, a reconocer si había habido buen trato o mal trato en el momento de detención y si había recibido todos sus secretos personales. Tanto en un caso como el del señor Ferreira, como el señor Juan Raúl Ferreira, en términos bastante similares, ratificaron lo que decía el acta, firmándola, y de mano propia escribieron que no tenían nada que reprochar ni que quejarse con respecto al tratamiento que habían recibido de los señores oficiales. ¿Cuándo empezó el 16 de junio? Bueno, el 16 de junio empieza con el triunfo de Alfonsín. Yo había ido con Diego Achar a la elección, el día de las elecciones.
no teníamos ni contacto ni el poder como para que nos recibiera en esa circunstancia. Pero estábamos ahí abajo del Hotel Panamericano y Raúl Alconada, el yerno de Alfonsín, entra. Nosotros nos habíamos encontrado con un senador blanco que había ido a ver también a Enver Vaz. Estábamos los tres ahí. Y a Diego se le ocurre, que a mí me pareció una imprudencia, llamarlo, decir Raúl. Y Raúl se acercó, había un mar de gente y guardaespaldas que te impedían acceder a los ascensores. Y nos hace pasar, y en el libro de la Convergencia la primera foto es una foto donde estamos Enver Vaz, Diego Achar y yo, sentados con Raúl, horas después que se enteró que era el presidente electo de la Nación. Y él ahí pide nos anuncia que va a invitar a mi viejo a la transmisión de mando. Fueron varios uruguayos de adentro del país y fue Wilson invitado especialmente. Y luego el 25 de abril, el 10 de diciembre asume Alfonsín. El 25 de abril ya la decisión estaba tomada y yo estaba esperando a mi viejo en Buenos Aires y mi viejo llegó. Y el mismo 25 de abril, o sea, horas después de llegar mi viejo, estábamos cenando en Olivos con el presidente de la Nación. Yo me acuerdo que lo pensé varias veces esa noche. Acá ha habido un cambio muy grande, ¿no? Es la Argentina de la que nos habíamos ido con terror, que el mismo día que llevaba a mi viejo, el presidente nos recibía. Bueno, ahí mi viejo le dijo, yo no te quiero crear problemas, pero de la manera que resulte menos engorrosa para el gobierno argentino, a mí me gustaría instalarme acá y empezar a organizar mi regreso al Uruguay. Y Raúl le contestó textualmente, te tengo que pedir un favor, créame todos los problemas que creas necesarios, te lo pido como un favor. Y creo que cumplió con creces, sí, cumplió con creces. Ya cuando estuve en diciembre, yo tuve oportunidad de expresar la profunda emoción que significaba para mí encontrarme con un Buenos Aires distinto, radicalmente distinto de aquel triste, atribulado y con miedo que en circunstancias muy dramáticas abandoné en 1976. ¿En qué medida el gobierno radical en Buenos Aires precipita una salida electoral en Uruguay? Yo diría, usted sabe que el deber de todo exiliado es no intervenir en política interna de los países que visita y que lo reciben y lo acogen y lo amparan. Pero creo que el mejor honor que le puedo decir, que le puedo hacer al actual gobierno argentino es no hablar del gobierno radical, sino del gobierno que los argentinos se dieron a sí mismos y que es el gobierno de todos, de los radicales y de los que no lo son. Para mí esto es lo realmente emocionante del proceso argentino, llegar a una ciudad como llegué yo en diciembre, donde nadie festejaba un triunfo sectorial, sino el triunfo de la patria entera. Y el periodo ese de abril, del 25 de abril al 16 de junio, me imaginó la cabeza a mil, ¿no? Porque le complicó, como cumplió con Alfonsín. Sí. Yo ahí tengo anotado las fechas y las estuve revisando para algunas notitas que escribí. No es memoria mía, sino que las he estado revisando ayer y hoy justamente. El 28 de abril, es decir, 3 días después de haber llegado a Buenos Aires, el viejo hace un acto, su primer encuentro cara a cara con un acto de masas en la Federación de Box, y simplemente dice: yo al Uruguay voy. Esas fueron sus palabras. Hubo gente que lo ovacionó, hubo gente que gritaba que no porque le parecía que era demasiado imprudente, pero no dio más detalles. Incluso en las conversaciones personales y más íntimas no me daba más detalles.
a mí me empezó a carcomer una ansiedad espantosa de si el yo voy quería decir nosotros vamos o si era en singular. Y un día, es increíble, ¿no? Pero está muy claro en la agenda. Un día, un par de días después, salimos a caminar y el viejo me dijo, vamos a un boliche a tomar un café. Y el boliche nunca apareció. Volvimos al hotel a las 5 de la mañana, caminamos toda la noche, charlando como amigos. Yo a veces pienso que no tenía tomado una decisión todavía, pero hubiera sido legítimo y no me hubiera, quizás me hubiera dolido, pero no me hubiera quejado, no me hubiera lastimado. Que me diga, Juan, con el capital de contactos que hemos hecho estos años, tú te quedás en el exilio y salís a luchar por la libertad mía. Sin embargo, a mí me quedó muy claro después de esa conversación de que volvíamos los dos. Al otro día, él escribe una proclama que se llama Volvemos el 16, y el plural ese me llenó el alma de toqué el cielo con las manos. Cuando terminó me dijo, porque él tenía esa cosa, que muy curioso lo que te decía, ¿no? Pero el que observó eso, hasta me lo pone en la carta de condolencia cuando muere mi viejo, es Kennedy, que dice, yo un día le pregunté a tu viejo qué era, y tu viejo me dijo compinches. Y como vi que no hay palabra en inglés para compinches, la adopté. La adopté. Bueno, pero él tenía esa cosa así como de humor, no sé cuánto, me miró como medio con bronca y me dijo, bueno, firma ahí, como diciendo, ya está. Y ya estaba la fecha. También. Y ya estaba la fecha, volvemos el 16. Todavía no se había hecho el anuncio público, estaba la proclama redactada y el ministro del Interior nos cita en Casa Rosada. Yo no sé si él sabía, nosotros no, fuimos a visitarlo y de repente se abre la puerta y entra el presidente y la reunión termina el ministro del Interior, Raúl, el viejo y yo. Y entonces Alfonsín nos dice, el viejo le dice, mirá, yo voy a volver el 16, dice, yo te voy a despedir con honores de jefe de Estado. Me dijiste que no querías crearme problemas, ahí tenés un problema. Él se lo tomaba con mucho humor, Alfonsín.
Y dice, pero yo les quería comentar lo siguiente, se viene la fiesta nacional argentina, 25 de mayo. Concordia tiene tres condiciones. Una es vecina del Uruguay, la otra es el intendente es peronista, pero el gobernador de la provincia es radical, Montiel y Jorge Busti, al revés, Jorge Busti intendente, Montiel gobernador. Yo ya hablé con ellos para que la fiesta nacional de Entre Ríos se festeje en Concordia y que el orador sea Wilson. Y bueno, ahí se hizo el acto en Concordia, cerraron todos los puentes, controlaron los pasos fronterizos, etcétera, pero se congregó una multitud impresionante. Yo no sé cómo hizo la gente, pero llegó igual. Ahí se anunció la partida. Las sorpresas seguían ocurriendo porque eso terminó tarde. Nos volvimos en un avioncito que nos había puesto Alfonsín esa misma noche. Yo no entendía mucho por qué, pero cuando llegamos a Buenos Aires me entero que yo salía al otro día a las 9 de la mañana a una mini gira que papá quería que hiciera por la América Latina Democrática para anunciar el regreso y pedir solidaridad. La Venezuela de Carlos Andrés Pérez, la Colombia de Belisario Betancur, la Bolivia de Siles Suazo, cuyo vicepresidente Jaime Paz Zamora además era un gran amigo, vive todavía Jaime, y la Venezuela no era de Carlos Andrés Pérez, era de Jaime Lucinchi, y Panamá del general Torrijos y el presidente Aristides Rollo. Bueno, ahí recibimos expresiones de solidaridad muy grandes, y Perú de Belaúnde Terry. Ahí recibimos expresiones de solidaridad muy grandes. Yo regresé en muy pocos días, fue un viaje muy relámpago, y solamente con tiempo para una despedida que nos hicieron los solimareños con China Zorrilla, que nos escapamos de todo el mundo, y también son de esos recuerdos maravillosos que a veces todavía... Yo no quiero sonar cursi, pero yo a veces cierro los ojos, me acuerdo de esos momentos y me emociono. Como para no emocionarse. Me hace bien acordarme de esas cosas. Y eso fue poquito tiempo, o sea, ya la cuenta regresiva. Sí, el 16 de verdad. Sí. El 16 de verdad, después del regreso mío, yo creo que regresé el 8 de junio, quedaba menos de una semana para el 15 embarcar. Y ahí, bueno, había de todo. Mi hermana que vino con sus hijas chicas que querían venir. La segunda de mi hermana era ahijada mía, se quedó conmigo en el camarote, pero que terminó teniendo una importancia muy grande porque contribuía a esa imagen que quería dar Wilson de acá hay un señor que vuelve con su familia y lo reciben con tanques y con acorazados y barcos de guerra, etc. Yo voy a ir con mi mujer, con mis hijos y con mis 3 nietas mayores. Y para atajar a mi mujer, a mis hijos, a mis 3 nietas mayores y a mí, han traído las guarniciones militares del norte del país, han instalado cañones antiaéreos. Parece que están cavando trincheras y acumulando bolsas de arena. En fin, creo que si alguien quisiera una prueba tanto de la irracionalidad del régimen como de su debilidad, del estado agónico en que se encuentra, la tendría en este simple hecho. Para nosotros, el día de mañana en Montevideo, y cuando digo nosotros, digo no solamente los que vamos en el barco, sino la multitud que allí se congregará para recibirnos, y no digo solamente la gente de mi partido, digo la gente de todos los partidos, que esto no es una ocasión partidista, sino un reencuentro nacional. Nada logrará apartarnos de nuestra decisión de que esto sea una fiesta.
Nosotros no queremos que sea un enfrentamiento ni una confrontación. Queremos que sea una celebración, como ocurre siempre que una familia logra reencontrarse después de un largo apartamiento. Te debes acordar ese 16, desde el primer minuto hasta el último, minuto a ¿no? minuto. ¿Cómo fue el primer minuto? De Minuto a minuto. Y ahí ya no había agenda. El 14 de junio dejé de escribir. Y ahí se termina el relato escrito. Me acuerdo de algunas cosas que de repente no son las más importantes históricamente, pero había una multitud ya fuera del hotel. Raúl Alfonsín no estaba, nos hizo una cena de despedida días antes, pero se iba para España, lo que fue muy bueno porque la primera declaración de solidaridad fue de él con Felipe González y al otro día el rey Juan Carlos. Probablemente haya influido la presencia de Alfonsín allí en España. Pero de los honores de jefe de Estado, salvo los que sabíamos, ni te dabas cuenta, porque la gente le pasó por encima a todo. El vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Víctor Martínez, nos acompañó hasta el puerto, pero llegó un momento que lo perdimos de vista. Y el senador Hipólito Solari Irigoyen, del partido de Alfonsín, estaba. Había gente de todos los partidos, Antonio Cafiero del peronismo, Óscar Allende, que tenía una decisión del Partido Radical más de izquierda. Yo no me acordaba, pero estaba el expresidente Arturo Frondizi, pero sobre todo estaban los uruguayos. Por eso, y adentro del barco. Y adentro del barco ya habían embarcado los que viajaban. Pero en la dársena era impresionante, los uruguayos que se quedaban. Y entonces cantaban, vamos a volver al Uruguay para que vean que este pueblo no cambia de ideas y que la bandera de la libertad. Bueno, papá con ese humor increíble de él, nos fuimos al puente de mando, salimos ahí a saludar, a despedirnos de la gente, y el barco no salía, y de repente el viejo me mira y me dice, ¿sabes qué? Creo que se olvidaron de soltar las amarras. Anda a ver qué pasa. Como diciendo, quiero que termine esto rápido. Pero en realidad era que estaba muy emocionado. Finalmente el barco zarpó, se seguía sintiendo como eco el canto desde el dársena, y pasamos al lado de la flota de aliscafos, y fue una cosa tremenda, porque deliberadamente se hizo todo con un silencio que cuando sentimos el ruido de la tela que se extendía, cortaba el silencio, un enorme cartel que iba del primer al último aliscafo que decía, buen viaje Wilson y Juan Raúl. Impresionante. En silencio total, y los trabajadores paraditos ahí con el cartel. Y cuando ya estábamos a punto de dejar el lugar de los aliscafos, se sintió una voz que gritó, Dios te bendiga, Wilson. Y papá ahí se agarraba fuerte, yo veía que no se quería emocionar o quería disimular que ya se había emocionado. Y cuando los ecos de la voz ya ni siquiera se escuchaban en el horizonte, me miró y me dijo, vamos para adentro que acá está muy frío. Que era bien esa salida de él, sí, donde pretendía no darle importancia justamente a lo que quería subrayar, señalar como más importante. Después en el barco, bueno, nosotros cenamos con los compañeros y compañeras, había periodistas de todos los pelos, pero además es bueno y doloroso decirlo porque la vida no me dio la oportunidad, todos nos hemos peleado con todos, pero siempre hay una chance de reconciliar, ¿no? Pero en representación formal del Frente Amplio estaba José Germán Araujo. Bueno, estuve mucho con José Germán esa noche. Finalmente,
papá, como si fuera un nene chico, me mandó a la cama porque dice, bueno, la gente se podrá quedar de juerga, pero nosotros tenemos que estar muy descansados porque nos espera un día largo. Y bueno, y así fue. A la mañana siguiente estaba todo muy nublado, pero poco a poco, a medida que se despejaba la niebla, íbamos viendo el despliegue de locos que se había hecho de la flota de la Armada Nacional, hasta que la lancha P-70 aborda el Ciudad de Mar del Plata 2. Nos piden que nos traslademos a la lancha y mi viejo le dice al capitán Yani, yo para irme a ese botecito que está ahí, solamente con uso de la fuerza, porque no estoy dispuesto. Yo saqué pasaje hasta el puerto de Montevideo, en el puerto de Montevideo me bajo. ¿Qué tal, capitán? No, capitán. Yo estoy aquí rodeado de mis amigos y si hay alguna comunicación que hacer, me preferiría que me la hicieran aquí. Yo estoy en un barco de pasajeros que va rumbo a Montevideo. Y bueno, en Montevideo trataré de hacer las declaraciones y someterme a los procedimientos que se pretendan imponerme. Pero mientras esté de viaje, y de viaje estoy, bueno, conversaré con mis amigos y aquí estoy. Naturalmente que si se utiliza la fuerza, tendré que acceder a ella. Justamente eso es lo que queremos evitar. Yo también. Y una sola forma de evitarlo, capitán, y es permitir que la nave llegue regularmente al puerto de Montevideo, donde no asusta a nadie porque el puerto está vacío. De modo que yo no. Los acontecimientos de aquí por delante, estamos en jurisdicción uruguaya, no dependen de mi voluntad. Pero hacerme bajar de este barco antes de que él llegue a puerto no podrá hacerse con mi colaboración. Es decir, se requerirá utilizar la fuerza. La forma que me habló el profesor es que quiere hablar con usted, conversar con usted, con su abogado, y hasta ahí me dijo que él quiere conversar con usted, con su abogado, nada más. Bueno, eso es nada más que me dijo, por eso vengo a seguir la... Fíjese que hay una cosa muy curiosa. En este país, que es mi país, dictan sentencia todos menos los jueces. Yo acabo de ser procesado por el comandante en jefe del ejército, reprocesado por el presidente del Tribunal Supremo Militar, que puede intervenir solamente en caso de apelación, y ahora el prefecto de Puerto de Montevideo reclama la presencia de mi abogado. Yo no necesito abogado sino para procedimientos penales, si es que alguien los incoa. Pero bueno, no sé qué dirán mis amigos, pero puedo conversar con él. Con el señor prefecto. Conversar con usted. Bueno, ahora lo que... Claro, él viene en una gestión amistosa rodeada de 5 barcos de guerra para recibir a una familia. Pero no tengo ningún inconveniente en hablar con él, pero desde ya le notifico a usted que yo de este barco fuera de puerto no bajo si no se usa violencia. ¡Muy bien! Después hubo una demanda de trasladar el barco a Buenos Aires, cambió de rumbo, después volvió de vuelta hacia Montevideo, no sé si no era para confundir a la gente, mucha gente nos cuenta. Lo que pasa es que había una movida muy grande. Había una movida muy grande y mucha gente, por ejemplo, a mí me cuenta que venía de Maldonado y escuchaban por la radio que el barco iba para Maldonado y daban vuelta en la carretera para el otro lado y después el barco terminó en Montevideo. Y bueno, viene la bajada con ese saludo que quedó grabado para la historia. Muchas de las cosas de esa noche que pasaron en la historia como objetos materiales, la campera que él tenía puesto, el bolso de mano que llevaba, todo eso yo lo doné al Museo de la Memoria. Ustedes estaban convencidos, en un principio había una palabra de que iban preguntó juntos, ¿no? Papá preguntó, le preguntó al capitán Yani, dijo, sí señor, van a ir al mismo lugar, hay un helicóptero esperándolo. Apenas bajamos vimos que habían 2 helicópteros y empezaron papá estaba acompañado del doctor Rubio, que era su cardiólogo, y le pusieron otro médico, pero el doctor Rubio vino conmigo para hacerme un chequeo al entregarme y nos enteramos que no vamos a ir al mismo lugar. Yo te comentaba que Yani
tuvo una actitud muy digna, porque él nos había dicho que íbamos a ir al mismo lugar. Era lo de menos en realidad, ¿no? Pero y le increpó públicamente a su superior, al prefecto general de puertos, y le dijo: señor, yo les informé que iban a ir al mismo lugar porque así fui informado y yo soy el que estoy a cargo del procedimiento. Y el prefecto le dijo: bueno, hubo cambio de instrucciones. Y papá entonces me miró, era esa mezcla que aparece permanentemente de tapar el dolor con el humor, y me dijo: jugábamos mucho al backgammon nosotros, era como una cosa de amor propio ganarle al otro, y entonces papá me dijo: te salvaste de la paliza que te iba a dar con el backgammon, y me dio un abrazo de despedida, y allí nos fuimos. Yo me acuerdo que cuando el helicóptero levanta vuelo, apenas no pude divisar la manifestación, pero sí las azoteas de la Ciudad Vieja, repletas de gente con banderas del Partido Nacional, del Frente, y banderas uruguayas, muchas banderas uruguayas. Fue un momento. Porque en realidad el desexilio después se fue produciendo en otras etapas, ¿no? Porque, digo, Wilson en Trinidad, vos en Paso de los Toros, pero después el día de la liberación, y vos me contabas algo mucho más íntimo, que era cuando se encontraron, ¿no? Para convivir, sí, unos días en otro lugar, ¿no? Sí, estuvimos, una tía mía le había preparado un apartamento como hogar provisorio, y después del acto de la explanada, cuando él recupera la libertad, nos quedamos, mi madre, él y yo, conversando simplemente de que no éramos capaces de tomar nota del cansancio físico que teníamos encima. Y de repente yo te contaba que sentimos unos martillazos. Ya estaba amaneciendo, era en la calle Ellauri, ahí frente a Villa Biarritz. Y mi viejo se asoma y había unos muchachos colgando un cartel que decía: silencio, el caudillo descansa. Y también, nunca me olvidaré en mi vida, papá me miró y me dijo: bueno, me voy a descansar porque terminó mi exilio. Como que la colgada de ese cartel y tomar nota de que estaba libre le hacían sentir por primera vez que el exilio había terminado. Miren que, repito, mi disposición espiritual no es voy para que hagan conmigo lo que quieran, porque me sé. Mi disposición es voy porque sé que harán conmigo solo lo que ustedes permitan que conmigo.